Hola Leo, vamos con la sorpresa de febrero. La sorpresa o las sorpresas que que pueden llegar a ocurrir en febrero. La sorpresa para Leo en febrero o las sorpresas. Ahí está. Estas las leo al derecho. Si hay alguna al revés, como esta. Bien. Leo, ¿cuál es la primera sorpresa? Tanto para Leo hombre como para Leo mujer. Para Leo hombre más es en el sentido amoroso. Hay una persona, ¿m? Que hay una mujer, vamos con Leo hombre primero. Hay una mujer que en secreto te ama, pero te ama entre comillas, porque en verdad es un amor bastante traicionero o eh, un amor que deja mucho que desear, los ratones. Los ratones es la pérdida, es la traición. ¿eh? Eh, Bien, vas a descubrir que hay una mujer que en secreto puede estar queriéndote. Lo que pasa es que es un amor bastante tóxico. ¿Mm? Lo mismo si sos mujer, Leo. Descubrís que hay una mujer que te, que te ama o que te tiene afecto, pero de una manera un tanto tóxica. Es un amor tóxico. ¿Mm? con mucha, con mucha envidia, con mucha pérdida. Descubrís que esa persona que te dice que te ama o que te demuestra cierto afecto, en secreto lo que descubrís es que se lo tenía guardado esta mujer, es que este amor es tóxico. Bien. Bien, en el caso de mujer Leo, ¿eh? Mujer Leo, te enamorás, acá hay un nuevo amor, pero es un amor obstaculizado. Es un amor que tiene grandes obstáculos, grandes problemas. Es un amor contrariado. Que hay una persona joven. Bien. También puede ser para las madres, ya sea madres o hijas. A ver, para las madres, Leo, eh, dificultades con los hijos, dificultades en cuanto al vínculo amoroso. La niña. También puede ser para las futuras mamás, o sea, las mujeres Leo que están embarazadas, que quieren, que pusieron tanto sentimiento en ese embarazo, que esté medio complicado, bueno, incluso la pérdida. Esto puede ser el diagnóstico. El libro es la sabiduría, es el médico. También puede llegar a ser eso. Sigamos con las sorpresas para Leo en febrero.
Leo, fíjate de vuelta, descubrís, alguien está ocultando los sentimientos que tiene por vos, porque tiene miedo a no ser correspondido, el obstáculo. Descubrís que una persona siente cosas por vos, pero tiene miedo, quizás lo oculte, pero porque tiene miedo a no ser correspondido o correspondida. ¿Mm? Algunas personas, bien, te vas a encontrar también, Leo, que otra sorpresa, que vos mismo vas a decir, dejo de estudiar lo que, fíjate estudiar, dejo de estudiar lo que estoy estudiando, porque realmente no me está gustando. Voy a estudiar otra cosa. O bien, la que te dice eso, Leo, puede ser un hijo. Un hijo, la niña, te dice, mamá, papá, voy a estudiar otra cosa, no quiero seguir estudiando esto. Estudiar lo que estoy estudiando. Bien. Bien, otra de las sorpresas en este caso negativas a nivel laboral, dejarse pisotear, sacar provecho, la montaña, es que o te roban o te estafan en el trabajo, o te estafa tu jefe, o te dicen, bueno, este mes te vamos a pagar menos, o no te reconozco estas horas extra que trabajaste, o te voy a hacer un descuento inventado por alguna cosa. La cuestión es sacarte dinero. Onda aprovecharse de vos. Eso a nivel laboral bien se puede estar dando. Una sorpresa negativa. Sí, fíjate la depresión por un robo, por una estafa, la mala suerte. Sí, bueno, incluso te pueden estar robando, Leo. ¿No? Bueno, a nivel laboral. Incluso, Leo, guarda una sorpresa negativa, el robo, puede llegar a sufrir un robo, una estafa. Atención a eso también. Sí, el área laboral aparece media complicada. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.